Bueno, si te gusta Leonardo da Vinci, que es un artista y pintor famoso, en esta ocasión vamos a hablar de un da Vinci, pero no es el pintor. Vamos a hablar de la cirugía robótica en Puerto Rico. Para esto nos placen tener con nosotros el doctor Laureano Giraldez, otorrinolaringólogo, cirujano de cabeza y cuello, uno de los pioneros en Puerto Rico en trabajar con el da Vinci y la cirugía robótica en Puerto Rico. Bienvenido, doctor, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos, Pedro? Gracias por invitarme de nuevo al podcast de Puerto Rico Imaging. Súper. Oye, Laureano, por ahí muchos hospitales se pasan poniendo en las primeras planas que compraron un Da Vinci, que tenemos el robot, que la cirugía robótica en Puerto Rico. Y pues hemos visto y queremos darle un poco de información, ¿verdad?, a nuestros pacientes y seguidores de qué se compone esto, porque sabes que hoy día con todo esto de la inteligencia artificial y demás, pues los pacientes tienen diferentes mitos y realidades en sus cabezas de qué es lo que se compone esto. Y pues yo quiero compartir contigo para que tú nos des los detalles reales, ¿verdad? De qué es lo que se compone esto. Y pues básicamente, ¿qué es el Da Vinci? ¿Qué es la cirugía robótica esta? ¿De qué se compone esta cosa? Pues la hay que, ¿verdad? Yo siempre me ha gustado la historia, hay que remontarse atrás a la historia del Da Vinci, cómo surgió, ¿verdad? Esto lo Claro. desarrolló DARPA. DARPA es un think tank, ¿verdad? Un grupo de pensadores que desarrolló el el Departamento de Defensa de los Estados Sí. Unidos. Y estos grupos pequeños, ¿verdad? Desarrollan diferentes cosas que se van a usar o en la vida diaria, pero más importante en el campo de batalla o en operaciones, ¿verdad? De protección de los Estados Unidos o de ataque, etcétera, etcétera. Y el concepto del Da Vinci surgió de DARPA, de un robot que se iba a usar para deploy, ¿verdad? Para soltar remotamente, para no usar recursos humanos Claro. en áreas remotas y áreas peligrosas para poder explorar, ¿verdad? Y se dieron cuenta que ¿verdad? No rindió fruto para ese propósito, pero se dieron cuenta de que habían desarrollado una máquina que podían operar remotamente, ¿verdad? Pasaron casi 20 años y ¿verdad? Intuitive fue finiquitando cómo patentizar el robot para poder operar. Y entonces en los 2000 se empezaron a hacer las primeras cirugías a través de cirugía robótica, que fueron las de próstata, ¿verdad? Este, no es que un robot, ¿verdad? La cirugía robótica no es que un robot te opera. Sí, eso es lo que quiero que le expliquemos en Arroyo Por Bichuela al eso, paciente. la ¿Cómo ciru- es tu interacción con ese robot? La ¿Qué es lo cirugía, que la hay? cirugía robótica básicamente lo que hace es que mejora el campo de visualización y mejora los movimientos de las manos para tener más precisión y tener movimientos más finos dentro de un campo o un espacio Pequeño. limitado, donde no caben las manos de un humano, ¿ok? Y básicamente es un aparato que tiene 4, 3, 2 brazos. Usualmente tienen 4. Los Da Vinci de ahora tienen 4, 3, 2 brazos. ¿Verdad? Que está solo pegado donde está el paciente. Esos aparatos hay que meterlos dentro del paciente. Si es en la cavidad abdominal o es para la cirugía de próstata, ¿verdad? Se hacen incisiones pequeñas estériles, ¿verdad? Con instrumentos estériles que entran a la barriga para no contaminar la cavidad abdominal, ¿verdad? O en el caso mío, yo pues inserto los instrumentos, manos finitas en la boca, porque hay ciertos tumores en la parte de atrás de la garganta, en la pared de la garganta, en las amígdalas, que tienen acceso difícil. Y entonces el cirujano está sentado en una consola aparte, dentro de la misma sala de operaciones, Claro. ¿verdad? Mirando a través de una consola que te deja ver el campo quirúrgico en 3 dimensiones, magnificadamente. O sea que nuestra visión para ver las estructuras es mucho Mucho más más grande. precisa que si la vieras con los mismos ojos, ¿verdad? Y Sí, esa es sí. la ventaja de la cirugía robótica. Si comparamos la cirugía robótica, ¿verdad? Con la cirugía tradicional, pues las ventajas son que puedes hacer incisiones más pequeñas, que no hay que abrirle, por ejemplo, en el caso de los cirujanos de abdomen, los cirujanos generales que hacen cirugía abdominal, o cirujanos de próstata, que antes te tenían que hacer una incisión, un Una tajo, incisión para que todo el mundo grandísima. entienda, un tajo bien grande, ¿verdad? Ajá. Horizontal en el abdomen bajo, o los cirujanos generales que te hacían lo que se llama una laparotomía abierta, que te hacen una incisión que te abren Sí, sí. desde la caja torácica hasta abajo de la barriga,
para poder operar en el vaso, el hígado, el colon, el intestino delgado, pues ahora estamos entrando, ¿verdad? Como en la cirugía laparoscópica, que fue la primera invención de hacer cirugía mínimamente invasiva, pero que entran con cámara y con las manos, pues tú entras con incisiones pequeñas a la barriga y manipulas el robot, ¿verdad? Los diferentes brazos del robot para poder hacer movimientos finos. Y hay una persona asistiéndote usualmente. Y esto significa que si no te abren la barriga, tú te puedes ir en 1 o 2 días del hospital. Si a ti te abren la barriga, tú te vas en 1 semana. Si te abren la barriga por una próstata, tú estás 1 semana en el hospital. En el caso mío, los cánceres de amígdala o base lengua, antes nosotros teníamos que abrir a la gente la quijada por la mitad, partir la lengua por la mitad o ir por el piso de la boca, llegar a remover el tumor, hacerle un tubo para respirar a la gente, volver a cerrarlo todo. Y entonces el paciente está 3 semanas en el hospital recuperándose de una cirugía bien mórbida. Ahora con el robot yo le hago una remoción o resección, que nosotros le llamamos en la medicina, del cáncer de amígdala o de base lengua, y le damos comida al paciente al otro día, y al segundo día el paciente está en la casa comiendo, ¿verdad?, purés y líquidos por boca en lo que se recupera. Pero la tecnología, ¿verdad?, nos ha llevado a que por la precisión de la cirugía robótica, las estadías de los pacientes sean menos, la recuperación sea más corta, ¿verdad? El paciente tiene mejores resultados porque tú tienes una visualización más clara de lo que estás haciendo con el robot, con las imágenes tridimensionales magnificadas, y esta tecnología se va a ir a través de las próximas 2 décadas, y, ¿verdad?, en el futuro, que no sabemos ni qué es lo que va a pasar, va a ir acelerando, ¿verdad?, la precisión con la que podemos usar para operar. O sea que, en resumen, para el entendimiento en arroz y habichuela de nuestros pacientes y nuestros seguidores, esta cirugía robótica, el cirujano está dirigiendo el robot y está utilizando las manos que tiene el robot. Correcto. Y está totalmente al mando y controlando lo que el robot va a estar haciendo dentro del paciente. Y es lo mismo para todas las, ¿verdad? Ahora mismo es lo mismo para todas las especialidades. El Da Vinci no es el único robot en el mercado. Correcto. ¿Verdad? Está el Rosa, que se usa por ortopedia, que mejora la precisión de los tornillos. De los tornillos. ¿Okay? Ahora mismo Medtronic tiene acaban de solicitar para probar otro robot, ¿verdad?, que al FDA está en el pipeline para, ¿verdad?, para tener otra máquina. O sea que en 10 años, ahora mismo Intuitive es la compañía dominante, pero en 10 años van a haber diferentes, ¿verdad?, diferentes compañías de robots para diferentes especialidades con diferentes propósitos. Lo cual es bueno. Positivo. Positivo, porque eso demuestra, número uno, que si hay más competencia, van a estar los robots a mejor precio. Es correcto. Vamos a tener mayor variabilidad de selección dependiendo, tal vez, los tipos de cirugía que tú hagas. Lo más seguro, unas compañías van a especializarse más en unas que en otras. Evidentemente, los avances nos van a ayudar, y sabemos que con la influencia de la inteligencia artificial, los avances van a ser más rápidos, y la implementación de muchos de estos equipos, tanto en la medicina, sabemos que la adopción va a ser más rápida. Pero ahora bien, yo quería aclarar eso porque vemos mucho advertising, mucho mercadeo, muchos anuncios de Artificial Intelligence, y muchas personas pues tienen este mito, ¿no?, de que si me opero por el robot, me va a operar el robot, pero no me opera el doctor. Correcto. Y por eso queríamos aclarar desde el punto de vista suyo como experto en la materia, y que el paciente sepa que el que está en control de ese robot es el cirujano. Es el cirujano. 100% y que actualmente en Puerto Rico todos los equipos que hay disponibles para hacer cirugía robótica son de esa magnitud y de esa metodología. Es correcto. Que no hay nadie con un control remoto, es correcto, a distancia, controlando el robot, sino que hay una supervisión directa, y el cirujano primario de ese paciente sigue siendo el responsable de la cirugía, no solamente y del eso, cuidado del paciente. A diferencia en el pasado, yo entré en cirugía robótica en Nueva York hace 10 años, ¿verdad? Yo llevo haciendo 10 años cirugía robótica de cabeza y cuello. En el pasado, las limitaciones, Intuitive estaba mucho más hands-off con el entrenamiento del cirujano para el personal. Te pedían hacer un proctorate, que tuviese un proctor unos días. Intuitive se ha dado a la tarea de que la persona que se siente en la consola esté entrenada, ¿verdad?, y tenga múltiples checkpoints para que ese cirujano pueda hacer cirugía robótica de manera segura. Doctor, entonces,
una vez el paciente, una vez el doctor, el cirujano, ha recibido un entrenamiento del Da Vinci o el robot que sea, entiendo que hay obviamente, como usted bien dice, unos criterios que la compañía tiene establecidos. Pero también quiero que usted nos explique un poco a nosotros y a la audiencia cómo nosotros como médicos en nuestros foros establecemos quién en realidad tiene las credenciales y quién tiene el Correcto. expertise para poder hacer cirugía a través de un robot. No es solamente la compañía, son los sistemas hospitalarios, ¿verdad? Correcto. Para que la compañía le venda un robot a un hospital, los hospitales tienen que tener un comité de cirugía robótica, un comité de credencialización, tienen que verificar. En el caso mío, por ejemplo, yo me tenía que credencializar con Intuitive, pero yo por haber hecho 70 casos en mi entrenamiento de cirugía de cabeza y cuello, ¿verdad? Cuando entrené, pues Intuitive automáticamente me certifica. Pero si tú, por ejemplo, eres un médico que saliste de tu entrenamiento de ginecología hace 20 años y tú quieres empezar a hacer cirugía con robot, Tienes que tienes que pasar no solamente por el comité de credencialización de los hospitales, sino tú tienes que tener un entrenamiento propio. Tienes que ir a una de las facilidades de Intuitive en Estados Unidos múltiples Sí, veces. cumplir con unos créditos de... Después tienes que venir a hacer un proctorate y vas por niveles. Vas a hacer este tipo de casos primero, después puedes hacer un tipo de casos más complejos, ¿verdad? En general es una cirugía que una persona, ¿verdad? Que hace cirugía para, por ejemplo, los cirujanos abdominales o los cirujanos de próstata que hacen cirugía de próstata abierta o hacen cirugía laparoscópica, en el caso de los cirujanos, que es con cámara, pues es más fácil credencializarse porque ellos ya saben cómo es el procedimiento, sí, tienen ¿verdad? un expertise ya. Ellos lo que necesitan es tener un proctor, pero esto todo ocurre, no es que Intuitive te impone estas reglas, esto ocurre, ¿verdad?, dentro de los confines del hospital y dentro de los confines del comité, por ejemplo, de cirugía robótica, que es el ente dentro de cada institución que te da, ¿verdad?, los credenciales para decir, este cirujano puede operar con, ¿verdad?, y ser seguro operando con el robot. O sea que, en fin, o en resumen, ya sabemos que el robot es un instrumento a través del cual ustedes realizan la cirugía. Correcto. Ustedes están en total control de la cirugía. La tenemos disponible en Puerto Rico para múltiples áreas anatómicas. Correcto. Y sabemos que hay unas ventajas, como usted bien explicó, de recuperación menos invasivo, correcto, recuperación más temprana, incisiones más pequeñas, menos complicaciones, etcétera, dar de alta más rápido, correcto, recuperación con mayor prontitud. En fin, menos morbididad y mejor calidad de vida para el paciente. Es correcto. Que es lo que nosotros buscamos. Es correcto. Ahora bien, ¿cómo comparamos los procedimientos que ustedes, la misma cirugía, tanto ya sea por el método tradicional, con una cirugía robótica? Voy a hablar de cirugía robótica de cabeza y cuello, ¿verdad? Claro. Vamos, y voy a usar dos ejemplos diferentes. El primer ejemplo es la cirugía de base de lengua o de amígdala, ¿verdad? Antes nosotros, para llegar a un tumor grande de la amígdala, teníamos que partir la quijada por la mitad, dividir la lengua o pasar por el piso de la boca. Y cuando estoy hablando de eso es quemar todo ese tejido para poder abrirlo, para poder llegar seguramente sin hacerle daño al paciente, remover el tumor y volver a cerrar todo ese tejido, ponerle un tubo para respirar que se llama una traqueotomía, ¿verdad? Y ese paciente estaba 3 semanas hospitalizado. En el 2025, eso yo lo hago en 35, 40 minutos a través de la boca, con la precisión del robot. Me llevo tejido bueno alrededor del tumor, no tengo que abrir ni cerrar nada, ¿verdad? Cosemos obviamente, si llevo parte del paladar, yo coso el paladar para que el paciente tenga mejor función después de la cirugía, o en la base de la lengua, ¿verdad? Pues me aseguro, ¿verdad? Le pongo clips a las arterias para asegurarme que no vaya a sangrar el paciente, etcétera, etcétera. Y el paciente está comiendo al primero o segundo después del día de la cirugía. O sea, nosotros usualmente le damos líquido o puré al paciente del día después que se opera. Claro. ¿Verdad? Los pacientes que les dividíamos la quijada tenían que comer un tubo por la nariz porque no le podías dar comida, se podía salir por las suturas del cuello. Que suena bien simple de la manera que usted lo explica, pero desde el punto de vista del paciente es una pesadilla, de 3 semanas. Y tienes una incisión que te abre aquí con el robot, todo eso se evita. En el caso, por ejemplo, otro ejemplo que iba a dar es la cirugía de tumores de base de cráneo. Nosotros en el espacio parafaringio, que es el espacio que está entre la glándula salival, la parótida y la garganta, ahí crecen tumores de glándula salival. Sí. Estos tumores antes nosotros también le teníamos que a veces partir la quijada o venir por el cuello, hacerle una incisión gigantesca
Y hay muchos tumores de estos que yo he sacado por la boca, que le hago una incisión en el paladar bien grande al paciente, abro el espacio, veo el tumor, movilizo parte del tumor con el dedo y a veces le hago una incisión pequeña del cuello, ¡pup! Y lo empujo por la boca y lo saco, o viceversa, lo empujo de la boca hacia el cuello. Y en vez de nosotros tener que hacerle una incisión bien grandota, estamos hablando de una incisión en el paladar, una incisión en el cuello pequeña y una cirugía que antes nos tomaba 5 horas, ahora nos toma 1 hora y 45 minutos, 2 horas. Algunos pacientes tienen tumores tan pequeños y tan libres que por la boca le puede sacar ese tipo de tumor. O sea que hay unos beneficios y volvemos a lo mismo. Ese paciente que antes estaba una semana hospitalizado con un drenaje, etcétera, etcétera, ahora es un paciente que usualmente, si sale todo bien, el paciente en 2, 3 días se va para la casa, ¿verdad? Una cirugía gigantesca, cuando yo hablo de tumores de base cráneo, son tumores que están pegados a la carótida, que es la arteria que lleva sangre a la cabeza, que hay un montón de nervios en esa área. El robot nos ayuda a ver todo eso magnificado y poder hacer estas cirugías a través de la boca o combinadas a través de la boca con incisiones mínimamente invasivas en el cuello. Sí, que en verdad esto en cabeza y cuello Tiene unas ventajas tiene unas ventajas dramáticas. Ya sea en la planificación de la cirugía, el approach que ustedes van a hacer y la recuperación del paciente, que es drástica. Que es drástico, drástico. El cambio. Y haciendo mención, o sea, en la cabeza y el cuello, para explicarle un poquito a los pacientes, o sea, el espacio es bien pequeño, pero tenemos una variabilidad de estructuras vitales que son sumamente sensibles, pequeñas. Estamos hablando de múltiples nervios, que todos tienen una función bien importante que no podemos tocar veces, no podemos lacerar. Hay muchas estructuras que controlan muchas funciones en las cuales ustedes tienen que tener una planificación y un approach, ¿verdad? Bien meticuloso. Y una alta precisión, es correcto. Y una alta precisión de cuando ustedes van a realizar cirugía, dado al espacio tan pequeño que estamos bregando. Es correcto, correcto. Doctor, o sea que en resumen, definitivamente que la cirugía robótica, especialmente en su área de expertise, vino para quedarse. Correcto. Vino para evolucionar y evidentemente tiene unas ventajas bien grandes, tanto a nivel de, como hemos hablado, de recuperación de pacientes, como de mejorar, ¿verdad?, el approach que ustedes utilizan para ser menos invasivo. Correcto. A la misma vez, tienen menos probabilidad de tener complicaciones mayores. Es correcto. Y el paciente pues se puede ir más temprano para la casa, lo cual redunda también en salud pública, porque en verdad estamos hablando que podemos disminuirle los costos. Correcto. Costos hospitalarios, costos del paciente. Costos de paciente, costos de tratamiento, y complicaciones en el hospital. Tú te quedas 3 semanas en un hospital, te pueden pasar múltiples cosas. Yo, ¿verdad? Mirando hacia atrás, cuando yo llegué, en el único sitio donde había cirugía robótica en Puerto Rico eran los hospitales de IMA, ¿verdad? El sistema que defunto IMA. Ajá. Y todo el mundo tenía miedo a comprar un robot. Y fast forward al 2025, todas las instituciones hospitalarias bona fide en Puerto Rico tienen un programa de cirugía robótica. Claro. Han pasado 10 años. Claro. Yo llegué aquí hace 10 años. Y en 10 años, todo el mundo que le tenía, que si vamos a tener un robot, ¿verdad? Aunque hay instituciones hospitalarias que quizás vamos a comprar una, ahora tienen 3, sí, ¿verdad? Sí. Claro. Y hay un programa de cirugía robótica general, de cirugía general, cirugía de próstata, cirugía ginecológica, cabeza y cuello. Y también, obviamente, trayendo otro punto que ha estado a la discusión pública recientemente, pues evidentemente el hospital no puede hacer la inversión porque también necesita los profesionales con el entrenamiento adecuado y la preparación adecuada para integrarse. Y sabemos que en Puerto Rico actualmente tenemos un problema serio de especialistas y especialistas que estén entrenados a este nivel. Pues obviamente eso es un reto, ¿verdad?, para las instituciones y para poder darle también un servicio a la población que tanto lo necesita. No obstante, interesantemente, aunque tenemos un reto de especialistas, cada vez tú ves en los hospitales, en los hospitales que yo he estado, en los hospitales que actualmente, ¿verdad?, estoy credencializado y que opero, ves cada vez más gente más joven que ya están entrenados, más que joven vienen. y de la escuela, no quiero decir vieja escuela, pero gente más o menos en mi age range, de los 40 a los 50, que no entrenaron necesariamente en cirugía robótica, y se están reentrenando en cirugía robótica con muy buenos resultados. Y el beneficio para los pacientes está ahí, que es lo importante. Correcto. Oye, pues en resumen, agradecido por la orientación, porque obviamente hay muchos mitos y realidades respecto a la cirugía robótica. Muchos pacientes, ¿verdad?, piensan que esto es un robot el que te está operando y no necesariamente el cirujano.
no saben que en verdad el cirujano sigue siendo el responsable, la mano primaria del cuidado y del tratamiento del paciente, y simplemente este robot se convierte, ¿verdad?, en un instrumento que utiliza el cirujano para poder realizar una cirugía, ¿verdad?, de manera menos invasiva, en la cual te puedas recuperar más rápido y en la cual en verdad es de beneficio y de menor morbilidad para el paciente, que es lo importante. Así que agradecido por la intervención y por aclararnos todos estos puntos. Y agradecido por la invitación. Dale, ¿y dónde te pueden conseguir un paciente que quiera hacer una orientación sobre cirugía robótica? Pues nosotros estamos ¿verdad? En Galería San Patricio, Suite 211 en Guaynabo. Eso es en los altos de Galería San Patricio, donde está Cayo Caribe, allí, ¿verdad? El número de teléfono de nosotros es 787-426-2554 y nuestro website es www.voicecenter, de voz, ¿verdad? pr.com. Y o si no, en las redes a través de Facebook, Instagram, como Dr. Giraldes o como Centro de Voz y Tragado de Puerto Rico. Bueno, pues ya saben a nuestros oyentes y nuestros pacientes dónde pueden conseguir al doctor Giraldes relacionado a este tipo de intervención moderna que es la cirugía robótica de cabeza y cuello. Nosotros pues le traemos más información como esta para orientación, ¿verdad? Recuerden que en Puerto Rico Imaging Center te queremos saludable y que en la prevención siempre está la solución. Así que recuerden seguirnos en nuestras plataformas de redes sociales, tanto en Facebook como Instagram como YouTube. Y recuerden seguir nuestro podcast, que es una imagen de salud y bienestar, para más información como esta.